Tenemos aquí como invitada a Marisa, pero antes de presentársela y de contarles el objetivo de la sesión, queremos mostrarles un pequeño video, que es un tráiler de un canal que tiene Marisa y que ha ayudado a muchas personas en este momento de crisis. Entonces vamos a presentar el video y una vez termine el pequeño tráiler ya iniciamos con nuestra entrevista. Adelante, Faber, por favor. Para mí es un honor y todo un placer presentarles a Marisa. Marisa fue profesora mía en la Universidad Jaume I en España, de la maestría y también del doctorado. Y es posiblemente una de las mayores expertas en psicología positiva y en psicología positiva aplicada al trabajo. Yo creo que mencionar toda la hoja de vida de Marisa, se nos acaba la entrevista solo mencionando la hoja de vida, pero me gustaría llamar la atención sobre varios elementos que son fundamentales para entender desde dónde vamos a hablar hoy. Primero empecemos por decir que Marisa es doctora en psicología. Ella es directora del MUAT, que es un equipo de investigación dedicado al estudio de los fenómenos psicosociales y de salud psicosocial en el trabajo, y trabajan desde un enfoque de la psicología positiva. También es socia fundadora y presidente saliente de la Sociedad Española de Psicología Positiva, y además de eso, obviamente, es docente e investigadora. Ha escrito varios libros, quiero llamar la atención sobre algunos de sus libros, uno sobre organizaciones saludables, otro sobre engagement en el trabajo, y también tiene otro libro sobre psicología de la salud ocupacional, entre muchos otros libros. Y además Marisa tiene más de 300 publicaciones en medios nacionales e internacionales, y dentro de esas publicaciones que ha hecho, pues ha publicado en revistas de tan alto impacto como Applied Psychology, por ejemplo, que es una revista top en el mundo de la psicología. Y pues ha recibido varios reconocimientos. Marisa es una de las investigadoras, no solamente de la investigación en psicología, sino investigación en general, más reconocidas en su país y en Europa. Entonces es todo un personaje, es toda una hoja de vida, es toda una trayectoria, y por eso les decía que estamos muy honrados de que Marisa nos haya aceptado esta invitación y de tenerla en este evento. Entonces, Marisa, bienvenida. Como te lo decía cuando aceptaste la invitación, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Hola Alejandro y hola a todos los que estáis conectados el día de hoy. Agradecer a Alejandro que podamos compartir este espacio y la verdad que muy contenta de volver a reencontrarte. Perfecto, Marisa. Bueno, vamos a hablar un poco del objetivo de la entrevista. La idea es que más que una entrevista va a ser una conversación con una experta, y tenemos un gran objetivo, y es comprender cómo las personas podemos estar viviendo o afrontando este fenómeno y esta situación que estamos viviendo. Vale la pena resaltar que se ha dicho que esto no solamente es una crisis de la salud física, que no solamente es una crisis de la economía,
sino que también puede ser una crisis de la salud mental. Y ya algunos expertos nos han dicho cómo nos tenemos que cuidar, lavar las manos, poner los tapabocas, etcétera, desde el campo de la medicina. También algunos expertos nos han dicho cómo manejar un poco las finanzas y cómo entender un poco el problema de lo económico. Pero necesitamos también respuestas desde la psicología. Ese es nuestro objetivo hoy con esta entrevista. Y es que Marisa nos cuente a partir de su experiencia, ustedes vieron ahorita el tráiler de sus videos en YouTube, nos cuente a partir de su conocimiento y de su experiencia cómo los seres humanos vivimos esta situación. Vale resaltar que Marisa es una investigadora y eso es muy interesante porque vamos a notar que las respuestas no son respuestas de los yo creo o yo pienso, sino son respuestas sustentadas, basadas en la investigación, basadas en los estudios, que en ocasiones incluso son contraintuitivos y que no responden a la lógica que nosotros esperamos. Entonces, me gustaría empezar precisamente por ahí, porque Marisa nos hable por qué se habla en este momento de que esto es una crisis también de la salud mental y por qué y cómo entendemos esa crisis. Muy bien, pues efectivamente, la pandemia sabemos que nos ha afectado a todas las esferas de nuestra vida, al ámbito personal, al ámbito laboral, al ámbito social y eso pues a los seres humanos nos produce cierta incertidumbre cuando de repente algo cambia nuestras rutinas diarias, a lo que estábamos acostumbrados, a lo que hacíamos normalmente. Esto provoca en nosotros un estado de alarma a la cual pues intentamos dar una serie de respuestas. Algunas a lo mejor podemos más o menos imaginar, otras no tenemos ni idea, ¿no? Al ser algo tan novedoso y que ha tenido de tan gran calibre, ¿no? Porque ha afectado al planeta en su conjunto, esto pues supone todavía más influencia en ese estado de salud mental. De todas maneras, fíjate, hemos estado pensando o nos está ocurriendo en algunos países todavía la amenaza de perder el trabajo, la amenaza de perder la salud, quizá la más importante, de poder contagiarnos o contagiar a nuestras familias. Entonces, todo esto supone una situación de estrés importante. Si tenemos en cuenta lo que significa salud mental, pues por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, al definir la salud mental, hace referencia a un estado de bienestar, no solo la ausencia de malestar, sino la presencia de un estado positivo, ¿no? Entonces, fíjate que la salud mental se entiende como la situación esa de plenitud o de bienestar en donde la persona es consciente de sus propias capacidades, de sus competencias, puede afrontar las tensiones del día a día, trabajar de manera productiva y ser capaz de tener una contribución a la sociedad. Fíjate que con la pandemia se nos ha privado de casi todo esto, ¿no? Es decir, de repente ese miedo hace que no seamos a lo mejor conscientes de cuáles son nuestras competencias, no podemos afrontar las tensiones del día a día por esa incertidumbre, esa ansiedad. Además, también se nos ha privado muchas veces del trabajo. Los que han tenido la fortuna de seguir teletrabajando han cambiado la forma de trabajo, pero ha habido mucha gente que se ha quedado sin empleo, con ERTES o bien directamente al desempleo, ¿no? Porque hay mucha situación de precariedad también. Entonces, eso también se nos ha visto privado. Además, se nos ha privado también de contribuir a la sociedad. Entonces, claro, toda esta situación hace que nos encontremos con un grave problema de salud mental en las sociedades y también en el trabajo, que es el mundo o, digamos, el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? El bienestar organizacional. ¿Qué pasa? Nos dices que el ser humano percibe una amenaza a su bienestar. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en los pensamientos de una persona cuando siente esas amenazas? ¿Qué pasa en el organismo de un ser humano? Vale, fíjate que lo primero que nos ocurre es esa percepción de amenaza y en el cerebro lo que se activa es el estado de alarma en una zona que tenemos en nuestro cerebro que es la amígdala y que de alguna manera el responder a través de esa acción, ¿no? con
con incertidumbre, con miedo, podemos huir de la situación, podemos protegernos, podemos hacer como si fuéramos invisibles y que eso no va con nosotros, pero esto es lo que nos ocurre en el cerebro, toda una explosión de hormonas, del estrés, el cortisol, y que hace que reaccionemos de una determinada manera. Esto, fíjate, que nos ha ocurrido a los seres humanos desde que éramos antes de seres humanos, ¿no? Es decir, desde nuestros ancestros. Si no, no estaríamos aquí sin esas respuestas de miedo. Gracias a esas respuestas de miedo podíamos, cuando estábamos en las cavernas, evitar el daño causado por animales salvajes, podíamos luchar contra esa amenaza. Hoy día, bueno, pues no tenemos esas amenazas como animales salvajes, pero sí que tenemos amenazas como la que nos ha ocurrido, ¿no? Que es la pandemia, una situación en que generalmente lo que más nos ha ocurrido es esa sensación de incertidumbre. Entonces, claro, ante esa situación de crisis o de amenaza, hay una serie de respuestas típicas por parte de las personas, ¿no? La primera es la negación, ¿vale? Yo recuerdo cuando empecé con los vídeos, justamente el primer vídeo de la serie de Psicovid que hice fue sobre esas etapas psicológicas que vamos pasando ante estas situaciones. Y bueno, podéis verlo con más detalle si queréis en la serie de vídeos, pero básicamente os resumo. Primero es una etapa de negación. Pensamos, bueno, esto no me va a ocurrir a mí, ¿no? Por ejemplo, en España, que pensábamos que esto ocurría en China, que luego vino a Italia, Europa, pero Italia incluso estaba lejos hasta que nos llegó, ¿no? Recuerdo todavía, como si fuera ahora, el 13 de marzo en que se decretó el estado de alarma en el país y de repente nos vimos todos confinados, como luego ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, primero es negarlo hasta que de repente pues viene y está ahí, no tienes más remedio que claro, ahí es donde te sientes mal, ese momento de pánico, de incertidumbre, de miedo, que sigue a la incredulidad, ¿no? Y que ocurren esas respuestas en nuestro sistema límbico, en la amígdala, y bueno, pues ante esas situaciones, poco a poco, va dando paso a otra etapa, que sería más de aceptar lo que te está ocurriendo y aceptar lo que está ocurriendo alrededor. Estoy hablando de cuando vino esa situación de alarma, ¿no? que todos nos ha pasado. Ahora, por ejemplo, en España ya pasó el estado de alarma, pero ahora estamos todavía, volvemos a esa fase de miedo e incertidumbre frente a los rebrotes o a los brotes que están ocurriendo en España, ¿no? En el norte de España, en Barcelona, en Galicia. Entonces, bueno, todavía seguimos, ¿no? Es decir, quiero decirte con eso que van sucediéndose las etapas que volvemos hacia atrás, no es que finalizan, ¿no? Luego, pues vas aceptando lo que hay, aceptando la situación y comprometiéndote con nuevos planes de acción, nuevas acciones. Por ejemplo, ha habido mucha gente que durante el encerramiento o la pospandemia o el estado que estamos ahora en España, por ejemplo, que se ha planteado nuevos hábitos de conducta, estilos de vida más saludables. No todo ha sido negativo durante el encerramiento, hemos aprendido a hacer ejercicio, a hacer yoga, a meditar, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, y eso afortunadamente ojalá se mantenga porque son hábitos saludables y eso ha tendido esa situación de aceptación, ¿no? Porque obviamente esto no finaliza aquí. Y luego ya poco a poco vamos dando paso a esa situación de aprendizajes, nuevos aprendizajes, adaptación a esos cambios. Pero insisto en ello, esto no son 4 etapas que ocurren y ya está, sino que de repente puede volver a empezar todo de nuevo, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en algunos países con los rebrotes, donde volvemos a esa etapa de incertidumbre, esto no va a pasar, esto pasa en el norte de España, pero no aquí, y así, ¿no? Es decir, así es como funcionamos en general. ¿De qué depende, Marisa? Decías ahorita que las respuestas de las personas son de determinada manera y podemos pasar por unas etapas que incluso se pueden convertir en un ciclo.
Pero ¿de qué depende que algunas personas vivan ese ciclo de una manera, otros de otra, que algunos se sientan más esperanzados, otros menos esperanzados? ¿En dónde está esa diferencia? ¿En qué elementos del contexto o de la persona podemos encontrar las razones de esa diferencia en cómo se viven esas etapas o cómo se viven estas situaciones? Fíjate, incluso en situaciones externas que pueden ser similares, las personas reaccionamos de manera diferente. Quiero decirte con esto que, por ejemplo, pues a lo mejor diferentes países han reaccionado ante la pandemia de manera distinta porque sus gobiernos también tuvieron más o menos prontitud a la hora de responder. Luego, por ejemplo, organizaciones también han respondido de manera distinta, pero personas en los mismos países, en las mismas organizaciones, es decir, con contextos muy, muy similares, continuamos respondiendo de manera diferente y es porque precisamente hay diferencias individuales, ¿no? En lo que se comportan lo que nosotros llamamos esos recursos psicológicos positivos, ¿no? O, bueno, en algunos casos negativos. Por ejemplo, las personas nos diferenciamos en características de personalidad. Por citarte, pues, una de las grandes teorías de personalidad, los 5 grandes, ¿no? Las personas variamos en función de los niveles de extraversión o introversión, nuestra ansiedad rasgo. Hay personas que son más neuróticas que otras, por tanto, ante situaciones de crisis, pues puedes responder con respuestas menos adaptativas. Hay personas, también nos diferenciamos en otras características, como puede ser la amigabilidad. Si yo, por ejemplo, me caracterizo por un nivel de amigabilidad y afabilidad, es decir, esa capacidad de estar en consonancia con los demás, la conexión social, pues, por ejemplo, en situaciones de crisis, pues puedo responder apoyándome más en los otros, en los demás, ¿no? Que son tan importantes y han demostrado durante la pandemia que es un requisito fundamental, ¿no? Para poder afrontar las situaciones de crisis. O, por ejemplo, la responsabilidad. Hay personas que son más responsables, menos responsables y ante situaciones de crisis pues pueden actuar con más o menos prudencia o más o menos responsabilidad de sus acciones, no solo hacia uno mismo, sino hacia los demás, por ejemplo, con el uso de mascarillas, la distancia física, etcétera. Y bueno, no solo características de personalidad que a lo mejor pueden ser más estables, sino, por ejemplo, los estilos emocionales. Hay personas que tienden a responder con un estilo emocional diferente a otro. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los estudios que hay desde la neurociencia afectiva, por ejemplo, con Richard Davidson y colaboradores, en donde han investigado los diferentes perfiles emocionales, entendiendo por esto determinadas formas de reaccionar ante situaciones de adversidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un perfil emocional pues podía estar compuesto, por ejemplo, por una dimensión de resiliencia. Hay gente que responde y se repone antes de las situaciones de adversidad que otros. Es decir, a lo mejor nos pasa lo mismo a ti y a mí y a lo mejor tú sales antes de ese momento de situación de adversidad que puedo salir yo y eso es una diferencia en tu nivel de emocionalidad. O, por ejemplo, la perspectiva positiva es otra de las características de ese perfil emocional. Hay gente, Alejandro, que, por ejemplo, sienten algo positivo, que durante la pandemia también lo hemos sentido, la solidaridad, la comprensión, la compasión, y a lo mejor esa emoción positiva les dura 1 minuto, 2 minutos. Hay gente que intentan alargar esas emociones positivas. Por tanto, claro, fíjate, ¿cómo va a responder igual ante una situación de crisis una persona que es altamente resiliente y con una perspectiva positiva a otra persona que le cuesta más recuperarse de la adversidad y tiene una perspectiva negativa de la situación? Obviamente no son los mismos recursos que tenemos. Y luego también, por ejemplo, me gustaría destacar la agilidad emocional, ¿no? Que también es uno de los constructos que se está estudiando últimamente, que va un poquito más allá de la inteligencia emocional y tiene que ver con la regulación de emociones, pero basada en valores, basado en lo que es importante para ti. Porque, por ejemplo, una persona puede ser muy inteligente emocionalmente, y esto a lo mejor lo conocemos más, pero a lo mejor puede ser un psicópata, ¿vale? Es decir, perfectamente. Hemos visto, no quiero poner aquí el ejemplo, algunos políticos, ¿no? Algunas conductas políticas que son muy inteligentes emocionalmente, pero luego piensas que detrás
de esa fachada, hay valores de verdad, de lo que es realmente importante, conductas éticas, altruistas. Por tanto, creo que también esto es importante, el cómo respondemos. Y fíjate, a partir de ahí, y visto lo que la investigación ha encontrado, pues a mí personalmente me resulta muy interesante el poder entrenar a las personas, el poder entrenar en las organizaciones a que puedan responder de manera, digamos, con una emocionalidad más saludable ante estas situaciones. ¿Para qué? Para reducir los niveles de estrés, para generar mochilas, digamos, de recursos, de psicológicos positivos, aprender el autocuidado mental, el autocuidado físico, el autocuidado social. Es decir, que se abre todo un abanico de posibilidades para desarrollar estos recursos que afortunadamente son entrenables. Esto es lo importante. Es decir, no nacemos con un perfil emocional, aunque sí que es verdad que esos perfiles emocionales están conectados con determinadas estructuras y mecanismos cerebrales, pero sabemos que el cerebro es maleable, hay una plasticidad cerebral y se puede entrenar en estos recursos. Yo creo que esa es la esperanza que nos queda. Bien. Por esa línea hay una pregunta que me surgía mientras nos hablabas, Marisa, y es cómodo escuchar a las personas decir, bueno, si es algo de la personalidad o si es algo de cómo suelo ser, pues yo ya soy así, es decir, no lo voy a cambiar, no lo voy a modificar, pero nos acabas de decir que algo de eso puede ser modificable. ¿Cómo es eso posible? Me gustaría que profundizaras un poco más sobre cómo puedo yo, por ejemplo, cambiar mi perfil emocional, cómo puedo desarrollar yo mi agilidad emocional para responder de manera distinta y no quedarme anclado en esa idea posiblemente un poco protectora de yo ya soy así y así es como he sido todo el tiempo y toda la vida. Sí, es cierto que hay un componente genético en los recursos psicológicos, pero lo que es también muy cierto es que existe la epigenética, la posibilidad de que tenemos determinados genes y que se expresen o no en función de nuestros hábitos y de lo que pensamos, hacemos, sentimos. Y esto bueno, a mí me resulta fascinante, ¿no? No me quiero entretener aquí mucho con esto, pero efectivamente podemos entrenar a las personas a ser más resilientes, por ejemplo, a través de lo que conocemos como los recursos de resiliencia. En los vídeos de Psicovid también doy algunos tips sobre, por ejemplo, algo básico como puede ser el aprender a focalizarte en lo positivo. Tenemos un cerebro que está programado para la supervivencia y digamos que solo ve o solo quiere ver aquellas amenazas que hay en el ambiente para protegerte y poder sobrevivir. Entonces tenemos que entrenar en buscar lo positivo y hay formas para ser más, para cultivar ese optimismo. Por ejemplo, buscar de manera intencionada aquellas cosas buenas que te pasan en el día. Algo tan sencillo, una de las técnicas primeras, ¿no? y más efectivas que han habido en psicología positiva ha sido por ejemplo, os cuento rápidamente, pues al acabar el día, antes de ir a dormir, pensar, reflexionar sobre 3 cosas buenas que te han pasado en el día. Que no hace falta que sean grandes eventos como bueno, pues he hecho un viaje al Caribe, he tenido un hijo y me he casado, que son grandes cosas, sino pequeñas cosas en el día a día, pues por ejemplo que alguien te ha sonreído, que has recibido un email de alguien que hacía tiempo que no tenías noticia, que has visto un amanecer o un atardecer. ¿Esto qué hace? Entrenamos a nuestro cerebro a que se focalice en aspectos positivos. Obviamente en un día esto no va a ocurrir. Esto también es muy importante. Es necesario que haya constancia, que haya perseverancia, como en casi todo en la vida, ¿no? Como cuando vas a un gimnasio no pretendes que con una tarde desarrollar bíceps o tríceps, sino que tienes que ser constante en esto.
Por tanto, por ejemplo, la investigación viene a decir que durante 2 o 3 semanas, si lo practicas diariamente, pues vas entrenando, vas generando actividad cerebral que antes no tenías. Por ejemplo, en la zona prefrontal izquierda, que es donde están las emociones positivas y donde se asocia la resiliencia. Se ha encontrado que las personas más resilientes tienen más actividad cerebral en el córtex prefrontal izquierdo y tienen un caminito más corto entre el córtex y la amígdala, que lo que hace es, cuando te surge una adversidad, digamos que esa emocionalidad positiva que tú estás generando en esa actividad cerebral, solapa o, digamos, amortigua el efecto de la amígdala, con lo cual así podemos entender que la gente se recupera antes de la adversidad. Por ejemplo, bueno, como esta técnica, Alejandro, hay muchas. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en las organizaciones que estamos desarrollando con todo esto del COVID y la pandemia? Pues estamos trabajando con varias organizaciones que se han planteado de verdad el desarrollar y el generar mayor bienestar psicológico y organizacional con sus trabajadores. Hemos desarrollado una medida de bienestar organizacional que se llama CUBO, Cuestionario de Bienestar Organizacional. Con ello detectamos con un diagnóstico cómo son los perfiles emocionales en la organización de los trabajadores, cuál es su nivel de bienestar psicológico, hedónico, satisfacción con la vida, eudaimónico, cuáles son sus niveles de resiliencia, de burnout, de estrés. Y con ello, una vez identificado, podemos después desarrollar programas de entrenamiento en recursos psicológicos positivos que están basados en fortalezas del carácter, en tus puntos fuertes, y también están basados en el mindfulness, que para nosotros es fundamental, como sabes. Entonces, desarrollar estos programas en las organizaciones. Estamos todavía en los inicios, pero creo que va a tener bastante impacto, sobre todo en aquellas organizaciones que de verdad se están preocupando por qué les está ocurriendo a las personas, que ponen el foco en las personas y están haciendo de manera proactiva acciones para que cuando vuelvan al trabajo, pues digamos el retorno, que tenemos ahí mucha investigación sobre la vuelta al trabajo después de periodos de estrés, pues se puedan adaptar mejor las personas a su ambiente de trabajo. Pero bueno, por resumirte, básicamente el entrenamiento tiene que ver con practicar técnicas para, digamos, ir cambiando la actividad cerebral, generando hábitos y rutinas más saludables, estilos de hábitos saludables, cambiar creencias a través no solo de workshops, sino también, por ejemplo, de estrategias como el coaching psicológico positivo o la indagación apreciativa. Y a partir de ahí también con la formación, el entrenamiento, la práctica y también muy importante la cultura, ir finalmente generando una cultura de bienestar en las organizaciones, que creo que acciones aisladas no tienen sentido, sino que tienen sentido cuando están integradas dentro de la cultura de la organización. No sé si te he respondido o quieres que... Sí, no, muy bien. Me gustaría que más adelante profundicemos un poco en lo de la cultura del bienestar. Es un tema muy importante y que sé que muchas personas les gustaría escuchar. Pero antes de eso, me gustaría que nos cuentes cuáles son los recursos psicológicos positivos por excelencia. Es decir, ya en varias de las respuestas nos ha señalado que hay dos recursos con los que podemos hacer frente a estas amenazas, a esta percepción de amenaza, que nos ayudan a salir fortalecidos, pero sería muy interesante saber cuáles son esos que la investigación, la ciencia nos dice, estos son los recursos que hay que desarrollar, en esto hay que trabajar, en esto hay que invertir. Muy bien. Bien, voy a hablarte de aquellos más importantes, que, por ejemplo, se han asociado más a algo que ahora nos preocupa, sobre todo, que es la resiliencia, la capacidad para sobrellevar la adversidad y recuperarte pronto. Fíjate que la resiliencia viene del latín resilio, que tiene que ver con la capacidad de algunos materiales de la física de que se sientan presionados y después de esa presión vuelven a su estado original. Esto también nos pasa a las personas.
las cuales, pues a través de la adversidad, por ejemplo, a través del viajar con esta pandemia, pues nos hemos ido dando cuenta de que a lo mejor somos más fuertes de lo que pensábamos, ¿no? En situaciones límite también ponemos nuestras fortalezas al servicio propio y al servicio de los demás. Por tanto, creo que es muy importante el conocer cuáles son esos recursos que nos pueden llevar a ser más resilientes. Por ejemplo, hay recursos psicológicos como pueden ser las emociones positivas. Hay una investigadora en Estados Unidos, Barbara Fredrickson. Ella ha estudiado durante muchos años qué son las emociones positivas, porque conocemos mucho sobre las emociones negativas, pero no tanto sobre las positivas. Y se ha dado cuenta de que aquellas personas que intencionadamente cultivan más emociones positivas, como puede ser la alegría, la gratitud, la paz, la calma, la serenidad, no solo se sienten mejor, sino que además cultivan la resiliencia, es decir, que de alguna manera hacen que seas más resiliente. Antes te comentaba que las personas más resilientes tienen más actividad cerebral en el prefrontal izquierdo, donde se alojan las emociones positivas. Por tanto, todo esto está como con mucha conexión. Por tanto, bueno, pues el aprender a desarrollar, gestionar y hacer que duren más, como te comentaba antes, las emociones positivas, puede ser un gran recurso. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues Barbara Fredrickson ha señalado algunos aspectos, como por ejemplo puede ser el cuidar más, pasar más tiempo cuidando de ti mismo, de tu cuerpo, de tu mente, mediante la meditación, el ejercicio físico. Y esto es muy importante. Esto nos hace que, bueno, se disparan en nosotros hormonas y actividad cerebral que tiene que ver con la adrenalina, la oxitocina, la serotonina, todo hormonas que llamamos de la felicidad o del bienestar. Por tanto, esto hay que seguir cultivándolo. Por ejemplo, también genera emociones positivas ayudando a los demás. A veces pensamos que cuando nos ayudan nos sentimos bien, pero lo que ha encontrado la ciencia es que cuando tú ayudas al otro, te sientes incluso mejor que el que es ayudado. Por tanto, esas conductas de dar a los demás, poner tus fortalezas al servicio de los demás, pues ha demostrado la investigación que te produce más emociones positivas, así que ayudando más podemos sentirnos mucho mejor. Por ejemplo, también han encontrado en un estudio muy reciente hecho durante la pandemia que el utilizar las redes sociales, pero no de forma pasiva, eso que uno entra y empieza a ver qué dicen otros en Facebook, sino de manera activa y controlada, pues también hace que te sientas más conectado con los demás, con menos distancia social. A mí me hace también mucha gracia cuando dicen para prevenir el virus hay que distanciarte socialmente. No, no, no. Hay que distanciarnos físicamente, nunca socialmente. Y las tecnologías han demostrado que nos pueden brindar esa posibilidad de la conexión social, pero siempre que sea un uso no indiscriminado, sino selectivo y activo, incluso proactivo. Y luego también genera más emociones positivas, por ejemplo, la interacción cara a cara. A lo mejor en algunos países en donde todavía no es posible el salir de casa, no podéis hacerlo, no se puede hacer, pero en los que ya hay posibilidad de ir interactuando, esa necesidad de conectarte con los otros, aunque sea con una mascarilla, aunque sea con distancia física, pero es muy importante esa conexión también física, ¿no? Porque la calidad de la conexión emocional es mucho mayor. Por tanto, cultivar emociones positivas, aquí me he extendido un poquito más, pero hay otros recursos, como por ejemplo el cultivar el optimismo. El optimismo, fíjate que es una creencia en que las cosas van a ir bien. Claro, las personas que son optimistas, justamente en situaciones de adversidad es donde encuentran la ventaja más importante, porque ante una situación de crisis, si yo creo que las cosas van a ir mal, poco podré hacer por mi parte para cambiarlas. En cambio, si pienso que las cosas pueden ir a mejor, seguramente iniciaré en mí misma una serie de acciones que me llevarán a superar esta situación. Entonces, ¿se puede entrenar el optimismo? Sí, efectivamente. No es una cuestión de que yo nazco optimista y ya está, sino que
a través de ejercicios como, por ejemplo, los explico en las píldoras psicovid, el afortunadamente, el focalizarte en aquello positivo de las cosas, que incluso aunque sean negativas, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia nos han ocurrido cosas muy malas y siguen ocurriendo cosas terribles, pero también es verdad que es un momento también de renacimiento. Y a partir de aquí también nos han ocurrido cosas buenas, como buenos aprendizajes, en la reflexión sobre qué es importante en mi vida, el cambio de valores, en los estilos de vida más saludables. Por tanto, incluso en la adversidad podemos ver también lo positivo. Entonces, con ejercicios como el afortunadamente, la carta a mi yo futuro o el best possible self, imaginarte en un futuro en que las cosas te han ido bien y has utilizado tus fortalezas, bueno, pues el verme yo a mí misma en un futuro cuando acabe, por ejemplo, la pandemia o esta crisis terrible, el imaginarme de alguna manera utilizando mis fortalezas hace que pueda poner en marcha desde ahora, desde el presente hasta el futuro, una serie de acciones encaminadas a conseguir ese objetivo, ese best possible self. Y aquí te diría muchas más técnicas. Por ejemplo, también fomentar las creencias de eficacia. Fíjate que incluso las mejores técnicas no funcionan si uno cree que no va a ser capaz de conseguirlo. Por tanto, primero hay que trabajar esas creencias de eficacia, tanto individual como colectiva. Eso se puede hacer a través de la formación, siguiendo al gran Albert Bandura, generando oportunidades y espacios de bienestar, de experiencias vicarias, de persuasión verbal, generando emociones positivas. También, por ejemplo, otra manera de generar recursos de resiliencia es a través de ir generando significado y propósito en la vida. Antes te comentaba, ¿no? Esas preguntas sobre qué es lo importante en mi vida, cuáles son mis valores fundamentales, qué es lo que realmente me importa. A partir de ahí, cuando uno descubre cuáles son sus valores, puede ir generando planes de acción para encaminar hacia sus valores todo lo que va haciendo. Y esto es muy importante. Es como una brújula, ¿no? El tener esos valores claros. Por ejemplo, también a través de la innovación, de la flexibilidad, creando lo que yo digo en las organizaciones, las culturas MacGyver, ¿no? Recordando la serie esta del MacGyver, en que con cualquier cosa podía hacer grandes cambios. También es algo importante y se relaciona también con las emociones positivas, porque cuando estamos con una emocionalidad positiva y saludable, somos capaces de ser más creativos. Esto lo ha descubierto Barbara Fredrickson y colaboradores, que somos capaces de ver cosas que antes no ves, y no es magia, sino que es cuestión de que tienes la mente como más abierta a nuevas situaciones, que no cuando tienes miedo y solo quieres o solo piensas en huir, atacar o quedarte quieto, que es lo que nos pasa con la emoción del miedo. Y luego algo fundamental, Alejandro, y con esto acabo esta parte, es el ir generando y desarrollando, cultivando relaciones sociales positivas. Hay un investigador, desgraciadamente falleció, Chris Peterson, en psicología positiva, uno de los grandes maestros, y él decía que la felicidad se podía resumir con 3 palabras, que son: los otros importan. Y claro que importan. El poder compartir con los demás te da la vida, y eso tiene una raíz evolutiva impresionante. El poder realizar actos de bondad, de amigabilidad con los demás. Hemos visto durante la pandemia surgir emociones colectivas positivas como la solidaridad, las conductas de altruismo, la cooperación, pues gente que, por ejemplo, salía a la calle para colaborar con los bancos de alimentos o hacer la vida más fácil a los profesionales que estaban en primera línea. Y todo esto ha surgido de algo negativo, como ha sido la pandemia. Todo esto nos hace cada vez más resilientes. Y esto es lo que había que procurar desarrollar en las organizaciones también, utilizando prácticas saludables, como pueden ser programas de liderazgo positivo o prácticas de conciliación, vida laboral, vida familiar, flexibilidad, todo el tema del teletrabajo, cómo se incorporará a las organizaciones a partir de ahora, ¿no? De pospandemia.
Es decir, hay toda una serie de retos que tenemos por delante y son apasionantes. María, mientras nos respondías, a ver, nos hablas de 5 grandes elementos muy importantes para ayudarnos en la resiliencia, el cultivar emociones positivas, y hay un montón de estrategias y de actividades que podemos desarrollar para desarrollar esas emociones positivas. Cultivar optimismo, me gusta mucho cuando dices cultivar porque sugiere que es algo que se puede desarrollar y que se puede incrementar, desarrollar nuestras creencias de eficacia, aclarar nuestro propósito y finalmente los otros importan, esa conexión con los demás. Parece mucho trabajo, es decir, parece ser que estar bien requiere esfuerzos y requiere trabajo. Entonces voy a hacer una pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo en este momento y es listo. Igual que pasa cuando el ejercicio físico, todos tenemos claro que hay unos ejercicios que nos conviene hacer, pero abandonamos a la semana, a las 2 semanas, pagamos la suscripción a un gimnasio y nunca vamos. Eh, ¿Qué puede explicar este abandono si en todo caso lo que vemos o lo que vamos a ver son efectos positivos? Es decir, porque si me han dicho que el yoga me puede ayudar, voy a 2 clases de yoga y no vuelvo más? Estoy hablando de mucha gente, no estoy hablando de todos, algunos persisten y logran los efectos positivos. Pero me gustaría antes, porque tenemos un tema pendiente que es el de crear esas culturas de bienestar en las organizaciones y ojalá en los países, me gustaría aclarar eso porque muchas personas tienen la idea de técnicas hay muchas, pero ¿cómo hago para perseverar y efectivamente mantenerme y crear un hábito? ¿Dónde está la clave? ¿Qué nos dice la psicología sobre esas claves en la creación de esos hábitos psicológicos positivos? Muy bien, sí, tocas un tema central que es el de generar esas culturas de bienestar en las organizaciones. ¿Y esto cómo se hace? Se hace primero poco a poco. No podemos esperar que de un día para otro de repente se genere. Eso es magia y la ciencia no es magia. Entonces, en primer lugar, se trata de ir desarrollando pequeñas acciones. Fíjate, yo siempre estoy muy en desacuerdo cuando una organización nos dice, bueno, me gustaría trabajar algo en psicología positiva, quiero hacer alguna acción. No se trata de hacer una acción, se trata de tener un proyecto a largo plazo, porque las conductas no cambian rápidamente, sino que requieren un tiempo. Y como tú decías, hay dificultades, hay obstáculos, se necesita perseverancia. Por tanto, para que estos programas de intervenciones psicológicas positivas en las organizaciones tengan éxito, se requiere primero la aceptación de la dirección. ¿Vale? Es decir, la dirección tiene que estar totalmente involucrada en estos proyectos. Nosotros hemos encontrado con nuestros estudios que hay diferencias en las empresas, en las organizaciones, cuando la dirección está pro o no de desarrollar estos programas. ¿Por qué? Porque si no hay un convencimiento por parte de la dirección, por parte de los líderes, vamos a entrenar en conductas, en hábitos que luego no van a poderse transferir a la organización. Por tanto, para que se generen hábitos es necesario que haya ese convencimiento, ¿no? Ese apoyo por parte de la dirección. Luego, es muy importante hacer un buen diagnóstico. Tú decías, ¿por qué a veces no salimos adelante con esos nuevos hábitos? Es muy importante la medición. Yo en esto es que soy casi obsesiva, ¿no? Pero es importante en las personas el autoconocimiento. Lo que te comentaba antes, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuáles son mis valores? Si a lo mejor mis valores no tienen nada que ver con una actividad como puede ser el yoga o puede ser, pues no lo hago. Tengo que hacer acciones que vayan en consonancia con mis valores, ¿no? Por tanto, primero, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? Fíjate que cuando hemos podido llegar al detalle y dar feedback a las personas, a los participantes de cuáles son sus valores y sus fortalezas y son capaces de ponerlas en práctica y utilizarlas en esos nuevos hábitos, el generar hábitos y mantenerlos es mucho más sencillo. Sí que es verdad que uno de los grandes dilemas y problemas en las intervenciones en psicología positiva es la sostenibilidad de los efectos. Por eso es muy importante que dentro de las organizaciones no solo haya buena voluntad por parte de los CEOs, no solo haya una buena medida de diagnóstico organizacional y diagnóstico individual, sino que también haya el propósito de generar lo que nosotros llamamos wellness champions, campeones de bienestar dentro de la organización que se van a encargar de que esos efectos se mantengan a lo largo del tiempo.
Te pongo un ejemplo. A veces hemos ido a empresas, a organizaciones, a entrenar en mindfulness. Mindfulness para la gestión positiva del estrés o mindfulness basado en fortalezas. Si tú vas a la organización, entrenas a los trabajadores y te vas y no se genera un hábito, una continuidad, puede ser que te vayas de la organización y que el trabajador vuelve a su rutina, a su día a día y olvida esos nuevos hábitos. Pero si dentro de la organización hay wellness champion que están ahí pendientes, generan espacios dentro de la rutina de trabajo, por ejemplo, en una empresa lo que hacían era, empezaban a las 9 y en vez de empezar a las 9 a trabajar directamente, tenían de 9 a 9 y media para hacer la meditación. Bueno, pues eso es generar espacios dentro de tu rutina en el trabajo que te permiten poner en práctica, transferir esas nuevas competencias que has aprendido. Por tanto, es muy importante que esté integrado dentro de la rutina del trabajador. Que estén estos wellness champions, que son como los vigilantes de la salud, es algo muy interesante. Luego también, como todo, cuando empezamos nuevos hábitos, requiere, para que haya esos cambios también cerebrales, requiere de tiempo y requiere de práctica. Por tanto, esos espacios tienen que estar. Pero además también tenemos que tener estrategias para cuando nos vemos en situación de no practicar o no seguir el hábito, ponerlas en práctica. Por ejemplo, hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es el sí, entonces, y que se utiliza para los cambios de hábitos. Normalmente hay obstáculos. Por ejemplo, yo quiero hacer meditación, quiero hacer yoga y tengo que pensar en cuáles son mis principales obstáculos. ¿Por qué no me levanto por las mañanas, todas las mañanas a las 8 para hacer mindfulness? Pues me suele pasar que me duermo por la mañana o que cuando estoy haciendo meditación empieza a dolerme el cuerpo. Entonces tengo que pensar en varios obstáculos y entonces pensar si cuando voy a hacer meditación me ocurre este obstáculo, me levanto tarde, entonces, ¿qué haré? Pues tener previsto, como se llama en prevención de recaídas, una serie de actividades. Por ejemplo, me pondré el despertador media hora antes. Si me duermo, al día siguiente me pondré el despertador media hora antes. ¿Qué hacemos con esto? Prever posibles recaídas con esos hábitos nuevos. Pasa lo mismo cuando empezamos una nueva rutina de ejercicio físico o una nueva rutina de nutrición o si empezamos el ayuno intermitente, en fin, en muchas acciones que emprendemos, también en las psicológicas, porque no es fácil acabar el día y acordarte que tienes que recordar 3 cosas buenas que te han pasado en el día o que tienes que escribir un diario de gratitud, 3 cosas por las que estás agradecida, o si quieres trabajar el sentido del humor, 3 cosas divertidas que te pasan en el día. Es decir, hay muchísimas técnicas en psicología positiva que se pueden aplicar, pero todas requieren, primero, una buena comprensión exactamente para qué ocurre esto, un buen diagnóstico de cómo utilizar yo mis fortalezas para poder ponerlas en práctica, apoyo por parte de la organización para generar espacios en donde se puedan implementar esas nuevas técnicas y luego tener ese accesorio que digo yo, como esa artillería de técnicas de prevención de recaídas. Pensando en posibles escenarios de futuro en que te va a ir mal y tener esa acción ya planificada para no tener que pensar, porque si me pongo a pensar entonces no lo haré, sino ya directamente ponerlo en marcha. Entonces, bueno, no sé, Alejandro, esto es como es así una conversación, tampoco estoy siendo muy estructurada, pero si quieres que puntualizar algo más, encantada. Me gustaría volver a los directivos. Va a ser pregunta obligada seguramente de algunos de nuestros asistentes y es si hay que iniciar con esa aceptación de la alta dirección de mi empresa, de mi compañía, de que esto es importante y esto es necesario. ¿Qué argumento, cómo logro ese convencimiento? Es una pregunta casi que obligada. ¿Cómo logro convencerlos? ¿Cómo logro que se sensibilicen sobre la importancia de desarrollar esto en la organización? Porque es el primer paso, por ahí nos dijiste que empezábamos, porque la alta dirección lo acepte. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo han logrado? Mira, fíjate, hay 2 tipos de razones. Hay unas razones científicas, ¿no? Y hay razones económicas para esto, ¿vale? Entonces, las razones científicas
son múltiples. El cultivar el bienestar organizacional lleva asociado una serie de beneficios y de espirales positivas en donde la persona se encuentra mejor, el trabajador se encuentra mejor. Por tanto, siguiendo la hipótesis de Happy and Productive Worker, que se ha investigado muchísimo en psicología, tú lo sabes perfectamente por tu tesis, la persona cuando se encuentra más feliz también es más productiva, es decir, trabaja mucho mejor y esto es fácil imaginarlo. Si yo estoy trabajando como docente en la universidad, cuando esté mejor, cuando yo me sienta mejor psicológicamente, sienta más emociones positivas, tengo un bienestar eudaimónico más elevado, también podré dar más de sí para los estudiantes, que si me encuentro quemada. Por tanto, lo que parece de sentido común luego va y resulta que la investigación lo ha puesto de manifiesto. Pero además también la gente más feliz también es más atractiva para los demás, también mejora su autoestima, su autoeficacia, es más resiliente, desarrolla metas más retadoras, socializa mejor en los equipos de trabajo, es más cooperativa. Es decir, hay toda una serie de beneficios psicológicos detrás impresionantes. Y si eso no es suficiente, yo también lo que les digo a las organizaciones es que, fíjate, hay una frase que a mí me gusta mucho, lo dijo un expresidente de la Universidad de Yale, decía, si piensas que la educación es cara, imagínate lo cara que es la ignorancia, ¿no? Yo también diría, si crees que el bienestar es caro para la organización, imagínate lo caro que es el malestar, el estrés, el burnout, los accidentes laborales, el absentismo laboral, que todo va como consecuencia del malestar. Y bueno, pues por ejemplo en Europa, la red europea de programas de bienestar en el trabajo, lo que ha el World Wellness Program, los programas de bienestar en el trabajo, ha encontrado que aquellas organizaciones que apuestan por implementar programas de bienestar organizacional, pues tienen menos ratio de absentismo, menos accidentes laborales, además también tienen menos ratio de presentismo, que son aquellos trabajadores que van a trabajar, están presentes físicamente, pero sus mentes están en otro lugar, ¿no? Y además también van a trabajar incluso sintiéndose enfermos, por tanto, son menos productivos. Bueno, todo eso lo he encontrado a nivel europeo y luego el Foro Económico Mundial, que todos conocemos, bueno, pues cómo trabajan, también hicieron un estudio hace un año, y encontraron en más de 150 países con más de 2 millones de trabajadores que el retorno que hay de la inversión en programas de salud mental en el trabajo es el siguiente. El ROA, el retorno fases, por cada euro que se invierte en programas de bienestar en el trabajo, el retorno económico es de 2,97, que casi 3 euros. Por tanto, bueno, pues es rentable, es decir, los programas de bienestar son rentables, porque cada euro que invierto recibo 3 a nivel económico y luego además, pues bueno, de alguna manera también están todos los beneficios psicológicos que te comentaba, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay opción. Con la pandemia, muchas organizaciones se han dado cuenta de la importancia que tiene el bienestar y la salud mental en el trabajo. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto europeo con más de 9 países, 14 instituciones, para desarrollar programas de salud mental en el trabajo. Iniciamos en enero, teníamos 3 años para desarrollarlo. En marzo vino toda la pandemia y lo que hemos hecho es darle un giro un poco al proyecto y nos enfocaremos en todo esto. Yo pensaba que cuando íbamos a ir a las empresas para empezar a implementar las intervenciones, a los testbeds, pues nos iban a decir que no era el momento, que justo con la pandemia, fíjate qué problema hay. Pues todo al contrario, todo ha sido agradecimientos, ganas de hacer cosas, de empezar. Yo esto lo he comentado con algunos colegas y parece que hay como una polarización, ¿no? Todo lo que ha llevado la pandemia en las organizaciones. Hay empresas que se han polarizado hacia el polo de la salud mental es importante, démosle su espacio en la organización, y otras han ido al otro polo. Esto no tiene nada que ver. Ahora a mí me gustaría ver de aquí un tiempo cómo van esas organizaciones
en cuanto no solo a la supervivencia, a la adaptación, sino a la resiliencia y al crecimiento postraumático después de la pandemia. Mientras hablabas, Marisa, nos estabas hablando de un rol fundamental que es el de la alta dirección para que estos programas de bienestar funcionen bien y nos dabas dos grandes argumentos, unos científicos y otros económicos, acerca de su importancia. Parecería entonces poco inteligente no apostarle al bienestar. Pero hay otros personajes dentro de la organización que seguramente tienen también roles importantes sobre el bienestar. Me gustaría escuchar tu perspectiva sobre cuál es el rol, por ejemplo, de las personas que manejan las áreas de gestión humana, cuál es el rol, por ejemplo, de los jefes, de los que no son, de esas personas que tienen personas a cargo, pero que no son de la alta dirección, y finalmente el rol de cada colaborador, es decir, que pasemos por esos tres roles, ya pasamos por el rol de la alta dirección, que es un rol de apoyar, de alguna manera de patrocinar y de creer en esto, pero sería interesante ver esos otros personajes dentro de la organización, cuál es el rol en estos programas de bienestar. Sí, fíjate que esto, estaba pensando ahora, es como tener una mentalidad de tablero de ajedrez, ¿no? Ver todas las piezas desde arriba, cómo funcionan los peones, el rey, la reina. Es decir, un poco consiste en esto, ¿no? El bienestar. No es la mentalidad de un peón que tiene una serie de conductas determinadas, sino ver diferentes acciones dentro de la organización y cómo todos los miembros, todos los roles están en consonancia con estas acciones. Un poco eso es lo que tiene que hacer la alta dirección y luego obviamente está, como tú bien dices, el rol que desempeña cada uno de esas piezas, ¿no? en el ajedrez. Por tanto, creo que un rol, vamos, si te decía que antes el rol de la alta dirección es básico, súper básico, podría decir, es el de los mandos intermedios, personas que tienen a cargo otras personas, pero no ocupan cargos de alta gestión o alta dirección. Estos son fundamentales como piezas clave en ese tablero de ajedrez, porque van a ser antes hablaba de los wellness champions, ¿no? Los impulsores, los que van a ser capaces de, cuando implementamos programas de bienestar emocional en las empresas, darles la oportunidad a esos colaboradores de poner en práctica esas nuevas acciones. Imagínate que implementamos un programa de gratitud y luego el jefe inmediato, cuando tú practicas esa gratitud, no lo pone en valor. Eso es un absurdo. Quiero decir, tienen que estar a favor también y conocer estos programas para darles espacio a la transferencia del conocimiento. Por tanto, cuando planteamos programas de bienestar, casi siempre, por no decirte siempre, lleva aparejado un programa de entrenamiento para líderes. Entendemos por líderes estos mandos intermedios. Y entrenamiento aunque en liderazgo positivo. Justamente hace poco se defendió una tesis en el equipo por Josefina Peláez, en donde implementamos todo un programa de liderazgo positivo, líder como coach, en una organización internacional de aquí en el entorno, para los mandos y los gerentes. Y bueno, a partir de ahí, de toda la investigación que existe sobre el liderazgo positivo, nos hemos dado cuenta de que cuando estos líderes son capaces de cultivar un clima positivo, clima de trabajo, buenas relaciones interpersonales, son capaces de agradecer a los colaboradores, reconocer, elogiar el desempeño, ¿no? Favorecer este tipo de conductas positivas de ayuda, de cooperación, un liderazgo de servicio. Fíjate que todo lo que estoy diciendo son grandes cambios, muchas veces en mentalidades, ¿no? En mentalidad, que el líder no es el que manda, sino es el que está a servicio de los demás. Esto, vamos, es tremendo, ¿no? El efecto que causa, porque es una manera de dirigir completamente diferente. Por tanto, esos liderazgos positivos, lo que hemos visto que afectan en la organización es que no solo cuando el líder es más positivo, su desempeño es más efectivo, evaluado por él, por sus colaboradores, sus jefes, sino que también el desempeño de sus equipos es mucho mejor, son más resilientes, también se ha encontrado en la investigación, que también son equipos más resilientes, tienen más emociones positivas, mejor autoeficacia.
en definitiva, un mayor capital psicológico positivo dentro de los equipos. Por tanto, vamos, es fundamental el papel, el rol de los líderes. Y se les puede entrenar también. Y además ahora se junta con la idea de que tienen que liderar en la distancia. Muchas veces con el teletrabajo, por esto de la distancia física, que también pues, hace más complejo, no imposible, el mantener el liderazgo positivo. Y luego tú comentabas las áreas de gestión humana o los roles en la salud ocupacional dentro de las organizaciones. Pues bueno, yo creo que son también los impulsores. Siempre decimos que muchas de las intervenciones positivas que se implementan en las organizaciones vienen desde las áreas de gestión de recursos humanos o las áreas de personas. Por tanto, tienen un rol fundamental. ¿En qué? En activar, en desarrollar, en potenciar todos estos programas de psicológicos positivos. Por tanto, es importante su rol para poner en marcha prototipos, ayudar también si hay consultores externos como stakeholder dentro de la organización, implementar y probar la efectividad de los programas, mantenerlo en el tiempo, también son agentes clave o champions, wellness champions en estos programas. Por tanto, fundamental. Y luego cada persona pues también tiene su responsabilidad, cada trabajador. No podemos darle, obviamente, el 100% de la responsabilidad, sería insensato y no basado en la ciencia, sino que la organización tiene que poner de su parte, por poner recursos de resiliencia, pero también el trabajador, los empleados, las personas, también comprometerse confiando en el desarrollo de estas acciones y esforzarse con ese compromiso en las acciones, porque es lo que decíamos antes, si yo no tengo un compromiso y voy a dejar un espacio de mi tiempo para poner en práctica esas acciones, pues al final no hay varitas mágicas que solucionen el problema. Por tanto, esos tips para crecer, para el desarrollo de esa emocionalidad saludable, los tienen que poner en práctica las personas. Por tanto, requieren primero el entender. Es muy importante que participen en estos programas porque sabemos que si no hay esos programas no son altamente participativos para todos los trabajadores. Luego sabemos lo que nos pasa, hay un efecto en psicología que se llama un poco lo que, no sé si veis los Simpson, pues el efecto de la psicología inversa, ¿no? Es decir, la reactancia psicológica, cuando me dicen que tengo que comer lentejas, pues quiero comer garbanzos, algo así. Si se imponen estos programas, lo que genera es una serie de reactancia psicológica por parte de los trabajadores y esto hace que no los acepten y por tanto no se comprometan en llevar a cabo las acciones. Así que es muy importante participar. Cuando participamos en algo, entendemos, primero es importante entender eso que es, porque claro, los psicólogos a veces aterrizamos en las empresas hablando de mindfulness, de emocionalidad positiva, etcétera, y mucha gente nunca ha escuchado esto, con lo cual es importante ese primer conocimiento, ¿no? Entender esto que es y luego comprometerte en la puesta en práctica. Por tanto, hay responsabilidad por parte de todos. Antes de darle paso a las preguntas de los asistentes, me gustaría hacer una última pregunta, Marisa, y tiene que ver con este tema de las culturas de bienestar. No sé si fue una lectura mía, si estoy equivocado, pero esta visión del bienestar parece una visión del bienestar muy distinta a esa visión tradicional del bienestar como dar regalos, dar premios en las organizaciones, porque esta es una gestión del bienestar que no tiene nada que ver, por lo que vi, por lo que mencionaste, con obsequiar, sino que tiene que ver con crear un propósito. Por ejemplo, ayudarle al otro a tener un propósito, ayudarle al otro a tener creencias positivas, ayudarle al otro a desarrollar autoeficacia, es decir, parece ser un bienestar focalizado en el desarrollo del otro y en el crecimiento psicológico del otro, y no en darle cosas al otro como objetos que solían ser o todavía muchas empresas los tienen como programas de bienestar. No sé si fue una lectura mía o hacia allá evoluciona hoy en día lo que es el bienestar en una organización. Efectivamente, no, lo leíste bien, lo leíste bien.
no se trata de dar, se trata de facilitar, facilitar espacios para generar bienestar. Y el bienestar no solo es físico, que también, es decir, el bienestar físico es muy importante. Yo siempre hablo de las 4 Ds, que es la dieta, el dormir, el descanso, el deporte. Por tanto, esas 3 Ds son importantes en cuanto a bienestar físico, porque también interactúa con el bienestar psicológico, y luego la 4ª D es la del disfrute, ¿no? que tienes ya más psicológica. Pero sí que es verdad que el bienestar organizacional lo tenemos que entender como algo multidimensional y multinivel. Es decir, hay un bienestar individual, hay un bienestar de equipos, bienestar de la organización. Además, ese bienestar tiene facetas, hay un bienestar físico, como la sensación de energía, de vitalidad, que te puede dar, por ejemplo, y es lo que más se conocen como los programas de wellness, de bienestar en el trabajo, frutas, ejercicio físico, etcétera, que están bien, pero no son suficientes. Luego está el bienestar psicológico, bienestar mental, ¿no? Que básicamente se divide como en 2, ¿no? Bienestar hedónico, búsqueda del placer, evitación del dolor, generar emociones positivas, que es posible en las empresas, la alegría, el entusiasmo, el júbilo, la calma, la paz, la serenidad, satisfacción con la vida, satisfacción con el trabajo. Luego un bienestar más de tipo trascendental, eudaimónico, que tiene que ver con la búsqueda de significado, con la búsqueda de sentido, con el compromiso, con el conocer cuáles son tus fortalezas y ponerlas al servicio de los demás, también en el trabajo. Por tanto, se trata de cultivar esas experiencias de trascendencia, ¿no? de significado, de propósito, que se alejan, como tú decías, de esa visión tradicional de la recompensa. Por ejemplo, que la que puede estar pensando a lo mejor algunas personas, la recompensa como el salario, que obviamente es fundamental, pero hablaríamos del salario emocional, ¿no? con esas otras características. Y luego hay una tercera pata de ese bienestar, que es el bienestar social, que tiene que ver con el procurar espacios en donde haya una conexión social importante, significativa, de co-crear entre las personas algo que no es individual, sino que es colectivo. Y esto es fundamental también hoy día en la situación que estamos pasando. Te comentaba antes la idea de generar espacios de conexiones sociales, relaciones interpersonales que sean auténticas, significativas, trascendentales, trabajo en equipo, el desarrollo de acciones ya no dentro de la organización, sino fuera a la comunidad, de responsabilidad social, de apoyo a los necesitados, a la gente que está sufriendo. Es decir, todo esto se supone que está basado en relaciones positivas de tipo social y que componen ese bienestar social tan importante en las organizaciones y que nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia, que con esa distancia física pues se ha visto perjudicado. Por tanto, sí, sería este tipo de bienestar, y las organizaciones tienen la obligación moral, ética, yo creo que también laboral, económica, de evaluar esos potenciales riesgos psicosociales, evaluar también el bienestar y poner en marcha acciones para restaurarlo, el bienestar, o para implementar el bienestar también, por las razones que comentábamos antes, no solo científicas, sino también económicas y financieras. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, Marisa, a leer y a revisar algunas de las preguntas de los asistentes. Les vamos a pedir disculpas porque hay muchas preguntas, seguramente no alcanzaremos a responderlas todas, nos quedan más o menos unos 20 minutos, entonces vamos a irlas revisando, posiblemente algunas ya las hemos ido respondiendo, entonces por eso pasaremos más rápidamente. Una de las primeras preguntas que nos aparece acá en el chat de preguntas y respuestas es qué tanto estos hábitos van a permanecer o podrían permanecer después de que termine la pandemia o el problema, es decir, ya después de que, entre comillas, volvamos a esa normalidad anterior, qué tanto esto se va a poder mantener y
y qué podríamos hacer para que se mantenga. Realmente es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la pospandemia y qué hábitos se van a mantener y cuáles no? Hay diferentes posturas, hay posturas más optimistas, más pesimistas. Yo, como soy optimista por naturaleza, creo que las personas hemos aprendido significativamente qué acciones nos benefician, sobre todo si hemos tenido la posibilidad de reflexionar durante estos momentos, ¿no? Y como decía antes, conocer cuáles son tus valores, qué es lo que realmente es importante en tu vida, qué es significativo. Yo creo que cuando hemos hecho esa reflexión no podemos volver atrás. Obviamente esto va a depender del país en el que vives, de las circunstancias que has vivido, de lo que has hecho, qué acciones has emprendido, pero bueno, siempre queda algo, ¿eh? Yo siempre digo, siempre algo queda, pero claro, tienes que practicar, porque si no por ciencia infusa no llega, ¿no? De cuando tú has practicado algo, cuando te has dado cuenta de los beneficios que eso conlleva, que nuestra mente nuestro cerebro es adaptativo y busca la supervivencia, por tanto, si algo funciona bien, lo vamos adaptando y lo vamos generando en nuestros hábitos. Pero fíjate que nos hemos ido adaptando desde que éramos sapiens y antes, ¿no? Por tanto, la adaptación, la generar nuevos hábitos de conducta se sigue manteniendo. Sí que es verdad, sí que es cierto, yo ahí tengo también mi preocupación, y es que creo que hay unos cambios que dependen de nosotros y que hemos visto los beneficios y los podremos poner en marcha, pero hay otros que no dependen de nosotros. Por ejemplo, yo puedo hacer más reciclaje, ¿no? Reciclar más, ayudar más a los demás, pero son acciones individuales. Se requieren también acciones colectivas por parte de los gobiernos, de las naciones, de las organizaciones nacionales, internacionales, de frenar el consumo compulsivo, por ejemplo, que también hemos aprendido que no, durante la pandemia, que no nos hace falta tanto consumismo para ser feliz, sino que nos podemos ser felices con pequeñas cosas, con pequeños placeres, con pequeños momentos, y esto ha sido muy importante. Y luego cambiar el dejar de matar al planeta, ¿no? Y esto ya sé que es meterme en situaciones que no son de psicología, pero creo que sin estas ayudas, yo puedo ser muy optimista, pero hace falta acciones globales, ¿no? Para que esos hábitos cuiden al planeta. Hay otra pregunta y es, pues ya nos diste algunos, pero quieren escuchar ejemplos sobre cómo desarrollar recursos emocionales, que algunos ejemplos que nos puedas brindar para eso. ¿Cómo desarrollar recursos emocionales? Por ejemplo, recursos emocionales, cuando hablábamos del perfil, de ese perfil emocional, la resiliencia, hemos hablado de varios recursos: generar emociones positivas, desarrollar el optimismo, buscar el significado y el sentido, también practicar conductas más innovadoras, flexibles, buscar el apoyo social, el apoyo por los demás. Todo eso nos va a hacer que generemos más resiliencia. Por otra parte, el recurso emocional dentro de la emocionalidad positiva, que es el optimismo o la perspectiva, pues también hemos hablado de buscar el foco positivo, ver las 3 cosas buenas, como esa linterna, ¿no?, que busca 3 cosas buenas que nos han ocurrido hoy, por ejemplo, y eso lo practico y eso hace que mi mente acabe focalizándose en los aspectos positivos. Esto no quiere decir, creo que no lo he comentado, pero siempre lo quiero dejar claro, que dejemos de lado o evitemos las emociones negativas. No, las emociones negativas se tienen que aceptar como parte de la emocionalidad. Es la aceptación, el saber que pueden converger, que podemos tener emociones negativas, pero a la vez también emociones positivas, y esto es posible. Si yo puedo sentirme triste por lo que está ocurriendo durante la pandemia con otras personas o en mi familia, pero a la vez también sentirme agradecida, ¿no?, a los profesionales de la salud porque han hecho algo por mí, por mi familia, etc. Es decir,
hablamos aquí de la ambivalencia, ¿no? De las emociones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es hacer el avestruz con lo negativo, sino que es aceptarlo como parte de la condición del ser humano. No es ni embotellarnos, ponerlo en un cajón, olvídate, no. Es comprenderlo, aceptarlo. Y luego también hay otras dimensiones también de la emocionalidad saludable, como por ejemplo la autoconciencia, o sea, el autoconocimiento, el darte cuenta de que esas emociones ocurren en tu cuerpo y es por tanto tan importante cuidar tu cuerpo porque es tu templo, tu cuerpo es tu templo, que dicen en yoga y es cierto, porque bueno, es que es como el coche si no le pones gasolina. Por tanto, ese conocimiento de dónde sientes las emociones, conocer, por ejemplo, con la coherencia cardíaca, es otra de las técnicas a través de la respiración y de generar emociones positivas, cómo puedes acompasar tu ritmo cardíaco con la respiración y con tu sentimiento, con tu emocionalidad. El mindfulness también es otra de las técnicas fundamentales que está descubriendo que no solo hay cambios estructurales y de la actividad cerebral y que cambia la estructura de nuestro cerebro, sino que también nos hace, obviamente, sentir mejor, ser más compasivos, darte cuenta del momento presente, de lo que estás viviendo, el vivir sin hacer juicios y el sentir la calma, ¿no? Que es la emoción, pues quizá la relajación, la calma que viene como una de las consecuencias del mindfulness. No deliberada, pero que sí que se asocia. Generar redes de apoyo social con otros significativos, como comentaba antes. Todo esto son recursos emocionales que se desarrollan con la resiliencia, que podemos desarrollar a nivel individual y también en las organizaciones. No sé si te respondo, ahora más seguro, pero bueno, así por hacer un resumen. Perfecto. Hay otra pregunta que incluso es muy común y es ¿cómo desarrollamos o cómo logramos que la gente se cuide a sí misma? ¿Cómo lograr ese autocuidado? Porque hay muchas personas que lo perciben como un discurso de te prohíbo que hagas esto, que es muy normativo, pero no, como que no nace. Por ejemplo, sucede mucho en las áreas de seguridad y salud en el trabajo que tienen este problema de la gente que tiene que poner los elementos de protección personal y no se los pone. ¿Cómo lograr que la gente desarrolle ese autocuidado? Y nos preguntan también cómo hacerlo sin que lo lean como algo normativo o prohibitivo, y también si es efectivo vincular a las familias de las personas en ese discurso de alguna manera, poniéndole la queja a la familia de que su familiar no se está cuidando. ¿Qué tan bien o qué tan mal está eso? Si sirve o no sirve, ¿qué se sabe? A ver, yo creo que todas estas técnicas no son prescriptivas, no es una prescripción médica que tengas que hacerlo y si no lo haces no funciona. Yo creo que para que las personas empecemos a autocuidarnos, yo creo que es muy importante dar información sobre el para qué. Es decir, ¿para qué me va a servir a mí esto? El ver los beneficios de ese autocuidado. Por tanto, si yo, como futura participante en uno de estos programas, conozco cuáles son los beneficios que me va a reportar el utilizar una técnica, pues yo voy a tener que estar un tiempo de mi vida, dedicar un tiempo de mi rutina a cambiar hábitos. Yo tengo que tener claro eso para qué sirve. Y luego, es lo que comentábamos antes, Alejandro, es muy importante que eso esté conectado con tus valores, porque si no, se produce esa reactancia psicológica. Si alguien me obliga a hacer algo, yo eso no lo veo que es útil y además no está conectado con mis valores y mis fortalezas, pues acabaré dejándolo tarde o temprano. Por tanto, esta parte primera de autoconocimiento, autorreflexión, conocer qué son esas técnicas, para qué son, que no es algo prescriptivo, que no funcionan también para todas las personas igual y aquí hay diferencias individuales. Por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho el proyectarse en el futuro, ¿no? El visualizarse con ese best possible self que comentaba antes, y hay otros que no, que lo tienen hecho, lo ven más sencillo.
Hay personas, por ejemplo, que les cuesta escribir una carta de gratitud a alguien que están agradecidos y hay otros que lo ven más fácil. Por tanto, esto ya lo comentaba Sonja Lubomirsky, que hay técnicas en psicología positiva que son más proclives a desarrollarse por unas personas y por otras. Por tanto, hay diferencias individuales. Esto, pues bueno, con ese autoconocimiento, pues, ¿yo cómo sé que esta técnica me va a ir bien? Pues conociendo la técnica y probándola, sabiendo si esto me va a funcionar. Y si me siento motivada, que esto también es otro elemento fundamental, la motivación intrínseca para desarrollar estas técnicas, porque yo voy a tener que dedicar tiempo a hacerlas, por tanto tengo que estar motivada. Si me obligan desde fuera, antes hemos hablado de la reactancia psicológica, de esa psicología inversa que decían los Simpson, y eso funciona tal cual. Si me obliga la empresa a hacerlo, no lo voy a hacer. Por tanto, tengo que participar. Por tanto, esa idea de que sean los programas participativos es fundamental para que luego se pueda aceptar. Luego, la segunda parte de la pregunta me parece que no la he llegado a entender. El tema de las familias. Si involucrar a la familia en este desarrollo del autocuidado funciona o no funciona, y ese involucramiento en cuanto a advertirle a la familia que su familiar no está cumpliendo las conductas de cuidado que debería desarrollar en la organización. Algo así como no sé, mi esposa está en una empresa y me llaman o me informan de la organización que ella ya no está siguiendo ciertos protocolos, que no se está cuidando, y si eso podría funcionar y cómo. A ver, yo creo que eso me suena un poco como en las escuelas cuando le llaman a los padres, ¿no? Le dicen, tu hijo no está, la actitud está, en vez de ser A es B, ha disminuido. Yo creo que en ese sentido involucrar a las familias a priori no le veo la utilidad. Sí que, por ejemplo, hay otras técnicas que sí que se involucran a las familias, pero es como parte de esos programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las píldoras que hice en Psicovid-19 tiene que ver con lo que llamamos el familiograma de fortalezas. Entonces, es muy divertido el hacer, ya no solo conocer cuáles son tus fortalezas y ponerlas en práctica, sino como colectivo, como familia, cuáles son las fortalezas más importantes, ¿no? de la familia. Y esto es muy interesante porque es como un juego de mesa. Es como un juego de mesa que haces con tu pareja, con los hijos si tienes, con los padres. Entonces, pues vamos detectando las fortalezas de unos y otros, luego las ponemos en práctica y cómo nos podemos interconectar entre nosotros cuando mi fortaleza es la prudencia y a ti te falta, por ejemplo, cómo te puedo ayudar. Por tanto, creo que sí que hay técnicas que involucrar a la familia pues puede ser divertido en este sentido y puedes aprender y puedes crecer también como familia. Y luego también, por ejemplo, sí que es verdad que algunas veces en algunas intervenciones se hace uso de los familiares para que reporten sobre las mejoras percibidas, ¿no? Por parte de los participantes. Pues, por ejemplo, imagínate en un programa de coaching en donde uno de los objetivos del coachee ha sido regular las emociones, por ejemplo, la emoción de ira o la emoción de miedo. Entonces, los familiares, claro, en el ámbito familiar también pueden reportar si han visto un cambio significativo después de la intervención en la regulación emocional, en este caso la manifestación de emociones por parte del participante. Pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Es decir, para mejorar algunas destrezas, para que reporten, den información de feedback sobre mejoras, se me ocurre, así a priori. Bueno, has hablado varias veces de que no todos desarrollamos las estrategias, las técnicas de la misma manera. Hay una pregunta en esta línea y nos dicen que si las investigaciones, los estudios han mostrado de pronto alguna diferencia en los recursos de afrontamiento entre hombres y mujeres. Si son los mismos, si hay alguna tendencia. Muy bien. A ver, la tendencia
había en la investigación en general sobre recursos de coping o afrontamiento y diferencias por género era que los hombres, en general, cuando hablamos hombres y mujeres, luego hay muchos matices, pero los hombres en general tendían a tener una estrategia más resolutiva, más centrada en el problema, ¿no? Hay un problema, vamos a solucionarlo, vamos a poner soluciones, como más ingenieril, ¿no? Esta mentalidad más de solucionar el problema. Y las mujeres, la estrategia de afrontamiento solía ser más emocional, ¿no? Es decir, más de buscar apoyo social por parte de otras personas a las cuales le cuentas el problema, involucrar a los otros significativos para solucionar el problema, más social, ¿no? Porque en general las mujeres pues tienden a ser más sociables, más sociales, los hombres más individuales, pero luego es que esto como cambia absolutamente en función de otras variables, como pueden ser características de personalidad, tipo de trabajo que uno hace, país en el que vive, etcétera, etcétera, pues ya se va disolviendo. Con las nuevas generaciones, los millennials, etcétera, las diferencias suelen ser ya cada vez menores, tienden a reducirse. Y luego, por ejemplo, los estilos emocionales, ahí sí que yo no he encontrado hasta ahora, en cuanto a resiliencia, intuición social, por ejemplo, autoconocimiento, atención, como decía antes, sensibilidad al contexto, todo esto, agilidad emocional, aunque las mujeres tienden a tener más emocionalidad, pero ya te digo, con las generaciones nuevas, luego hay tantas variables que están influyendo que tienden cada vez más a diluirse la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, o tipos de trabajo que necesitan más una gestión femenina, que también están ocupados por hombres y que también lo desarrollan bien, con lo cual se va diluyendo, entiendo. Ahorita nos hablan de que hay como dos grandes grupos de empresas los que efectivamente por la pandemia se han volcado en el bienestar y han creído y mantienen incluso recursos para invertir ahí, y otros de pronto que se han desentendido del tema. Nos hacen una pregunta en línea con el primer tipo de empresas, las que sí están atendiendo el bienestar de la gente, pero están identificando un problema, y es que los trabajadores de alguna manera han incrementado su nivel de exigencia o demandas hacia la organización sobre el cuidado. Es decir, según lo que entiendo en la pregunta, es como si hubieran convertido el COVID en una responsabilidad de la empresa, y es la empresa la que tiene que ayudarme, es la empresa la que tiene que cuidarme, es la empresa la que tiene que hacer todo esto, y mencionan en la pregunta, se ha perdido un poco el empoderamiento. ¿Cómo se puede revertir o evitar esto? De verdad que ahí ya es una cuestión ética. Creo que hay una corresponsabilidad. O sea, las organizaciones obviamente tienen que poner mecanismos, estrategias, programas para intentar paliar el sufrimiento y revertir el bienestar, pero que a la vez también los trabajadores, como partícipes, antes hablábamos de ese tablero de ajedrez, cada uno con sus roles, tienen también que aportar, ¿no? Por tanto, el exigir tanto de una parte a la otra, creo que al final lleva a que no se pone en marcha acciones, y por otra parte, si se ponen en marcha acciones, hay un efecto de reactancia por parte de los trabajadores a ponerlas en marcha. Creo que es muy importante, mira, una de las fases más importantes que hemos estado descubriendo con todos estos programas de intervención, no solo ahora, sino prepandemia también, es toda la parte de la comunicación por parte de la empresa. Es decir, es tan importante la comunicación, la información, la sensibilización. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los beneficios esperados? ¿Qué esperamos? No solo que va a cambiar, sino qué esperamos de ti como trabajadores en cuanto a tu esfuerzo, a la energía que vas a implementar, y luego todo esto cómo va a repercutir también en tu bienestar. Por tanto, esto tiene que hacerse, tiene que explicarse, tiene que informarse bien sobre cuáles van a ser las acciones,
en qué van a consistir, cuánto tiempo van a llevar por parte de los trabajadores, al final qué se espera que se consiga, qué pasa cuando no se qué pasará si no se consiguen esos efectos. Es decir, toda esta parte de informar, comunicar, sensibilizar a los trabajadores es fundamental, aparte de ese compromiso de todas las piezas del tablero de ajedrez, para que las jugadas, en el sentido de estrategias, sean efectivas. Bueno, vamos a saltar una de las preguntas que está en la línea que decía qué características debe tener una organización saludable, porque los voy a remitir a uno de tus libros y a algunos de los artículos donde se habla de las características de las organizaciones saludables. Y le pido disculpas a esa persona, pero es que quiero pasarme a las dos siguientes preguntas que las voy a condensar en una sola y con esa terminamos, porque suele ser una pregunta también común y que tiene que ver con cómo hago esto en una pyme, en una pequeña, una mediana, una empresa pequeña, es decir, tenemos pocos recursos financieros y efectivamente queremos trabajar por el bienestar de las personas. ¿Qué podemos hacer con pocos recursos para poder ayudar a las organizaciones? Te le pido disculpas a la persona que me le salte la pregunta, pero me parece también muy importante hablar un poco de las pequeñas y las medianas empresas. Totalmente de acuerdo, y fíjate, a mí se me olvidó deciros que en este programa europeo de programas de bienestar en la salud mental va orientado a pymes, a pequeñas y medianas empresas, porque las grandes, digamos que no es que están muy desarrolladas en estos temas, pero sí que tienen más recursos. Por tanto, va orientadas a pymes, pequeñas y medianas empresas y empresas públicas también, que también es otro caso aparte, pero también es muy interesante. Pero bueno, ya que hablábamos de las pequeñas y medianas empresas, lo que estamos haciendo nosotros, que en este proyecto europeo de 9 países, es ir adaptando esos programas que han funcionado generalmente para grandes organizaciones, para pequeñas y medianas empresas que cuentan con menos recursos. A lo mejor cuentan con menos recursos financieros, pero fijaros que muchos de los programas en intervenciones psicológicas positivas no requieren de grandes esfuerzos financieros. No requieren, de verdad. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor alguno de vosotros conocéis. Hubo un caso en un hospital en Massachusetts, en Estados Unidos, un hospital de niños enfermos de cáncer, que los trabajadores de la limpieza, que se tiraban por los edificios, por las pantallas, por los cristales para limpiar cristales, los limpiadores de cristales, que se tiran con cuerdas, ¿vale? Y van limpiando. Bueno, pues se les ocurrió, en lugar de llevar el mono azul, llevar disfraces de Superman, Superwoman, Capitán Araña, etcétera. Entonces, imaginaros las caras de los niños cuando veían por la ventana que estaba Superman, ¿no? limpiando el cristal. Esto, que fue algo improvisado, de repente se les ocurrió, pues se dieron cuenta que bueno, pues llevaba a una serie de conductas por parte de los niños y los familiares de adhesión al tratamiento, se encontraban mejor, bienestar psicológico, y luego fue implementado en otros hospitales de niños enfermos, y entonces ya se midió qué pasaba antes, qué pasaba después, qué pasaba con la adhesión al tratamiento, etcétera. Bueno, esta intervención, ¿qué coste tiene? $6 que costaban los monos o los disfraces de los limpiadores, más aparte luego ya cuando se institucionaliza, pues bueno, hacer unas buenas mediciones, etcétera. Pero, insisto, los resultados económicos, cada euro que se invierte en un programa de bienestar en el trabajo tiene una repercusión de 3 euros, 2,97. Yo creo que no hay que perder de vista esto, es decir, que es una inversión y, claro, luego tiene que estar esa inversión, esos programas, en función del tipo de organización. Es una pequeña empresa, una mediana empresa, ver cómo se puede ir adaptando. Luego es cierto, también esto no lo he dicho, que uno cuando empieza con estos programas es hasta el infinito y más allá. Por tanto, tú dices, bueno, yo con una intervención voy a tener bastante. No, luego esto se tiene que ir extendiendo para ir generando esa cultura y al final se trata de cambios de hábitos. Tú puedes ir a entrenar a un gimnasio que te cuesta 400 euros al mes con todas las maravillas, etcétera, y no estar motivado y a lo mejor no te sirve, o puedes entrenar en tu casa con una cinta elástica y al final consigues también hacer músculo. Por tanto,
Esto no quiere decir que no quiero desprestigiar los programas de intervenciones psicológicas, pero si se adaptan, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, este proyecto europeo, a pequeñas y medianas empresas, se pueden tener beneficios también orientados a las pymes. Y esto es lo que llega a ser una organización saludable, ¿no? Que un poco enlaza con la pregunta que comentaba esta persona. Nosotros hablamos de organizaciones heroínas, GIROS, ¿no? Healthy and Resilient Organization, que implementan prácticas que ponen a disposición de los trabajadores recursos sociales, recursos de tarea, que hacen que estos recursos, estas prácticas, estos programas, influyen en los niveles de bienestar psicológico, empleados saludables, y esto, como una espiral, influye en los resultados saludables, compromiso, eficacia, desempeño, retorno de la inversión, responsabilidad social, empresarial. Y claro, cuando una organización encuentra todos estos resultados positivos, pues esto influye en que voy a implementar más prácticas, y es lo que os decía del infinito y más allá. Por tanto, el retorno que tengo de esa inversión lo invierto en nuevas políticas y prácticas para generar emocionalidad saludable o bienestar psicológico. Me parece que el bienestar entonces es una acción inteligente y desde el punto de vista también de lo social es algo ético también. Vale la pena hacerlo. Ahorita lo decía Marisa muy bien, y es que no parece haber argumentos en contra de implementar el bienestar. Estamos llenos de argumentos a favor de las buenas prácticas de bienestar. Muy bien, podríamos quedarnos hablando con Marisa mucho tiempo más, pero teníamos reservado una hora y media. Entonces, de nuevo, nuestro mayor agradecimiento. Quiero hacer algunas invitaciones pues, antes de despedirnos de Marisa. El próximo 14, la próxima semana, vamos a hacer el reporte de una investigación que se hizo sobre salud mental de trabajadores y trabajadoras con una muestra de 2.250 personas, de trabajadores en su mayoría colombianos, pero también participaron de algunos otros países latinos. Entonces, lo vamos a tener la próxima semana. El grupo de investigación que estuvo a cargo va a hacer ese reporte. Los invitamos también a que se sumen a la presentación. Es completamente gratuita la asistencia. Y que estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí estamos publicando todos los eventos que tenemos, las charlas, los webinars, las entrevistas, y que siempre procuramos que sean de todo el interés de las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Marisa, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer y un honor que hayas dedicado este tiempo a ayudarnos a entender mejor esto por lo que estamos pasando. No sé si quieres agregar algo, si de pronto dices, Alejandro no me preguntó esto y quería que me preguntara esto para decirlo. Este es el momento. Entonces, adelante, Marisa. Bueno, Alejandro, pues cuando me hiciste esta invitación, la verdad que me alegré mucho. Volver a compartir contigo, como hacíamos antes, ¿no? Cuando la tesis, momentos de bienestar. He estado muy a gusto compartiendo con vosotros. Yo creo que me has preguntado cosas muy interesantes que también me han hecho a mí reflexionar y que suele ser siempre un aliciente para seguir trabajando en pro del bienestar de las personas y las organizaciones. Así que muchas gracias y, bueno, estamos en contacto. Muy bien. Bueno, hasta luego y muchas gracias a nuestros asistentes. Que estén muy bien. Muy bien. Chao.